Jóvenes, ¿cómo les ha ido? Una nueva semana. Con esta vamos a cerrar ya nuestra segunda unidad. O sea, contento que hemos avanzado pues lo que nuestro plan, nuestro programa nos indica. Una recomendación: repasen desde la primera unidad, cuando tengan la oportunidad, los conceptos, no dejen de practicar la habilidad con los dedos en el teclado. Y ahora, pues, si se dan cuenta, estamos ubicando, entendiendo un poquito estos formatos, para qué nos sirven, qué utilidad le vamos a dar. Hoy vamos a cerrar con los últimos formatos que marcan nuestra unidad. Ya la siguiente semana pues viene la evaluación. Éxitos, todo el gusto. Si hay comentarios, si hay observaciones, pues ahí espero me envíen los mismos. Bueno, llegamos a nuestra sesión 9, en la cual, pues si se dan cuenta, vamos en el final ya de nuestra segunda unidad. Como repaso, pues recuerden los documentos que hemos visto hasta ahorita, en propósito, en estructura, en funcionalidad, en ejemplos. Pues hemos visto lo que es el memorándum, la circular, convocatoria, el aviso, la carta de referencia inicial, carta con avisos de anexos, oficios, pólizas, notas de crédito. Hasta ahí, pues es nuestras 3 sesiones anteriores. El día de hoy, pues vamos a ver qué es una nota de cargo y un formato del RFC, la estructura, para qué sirve, quién lo solicita, dónde lo ubicamos. Vamos a iniciar primeramente con lo que es nuestra nota de cargo. Pues acá, como hemos venido manejando definiciones de autores, lo más sencillas, ¿no? Acá, como primer definición, encontramos que se conocen también como sinónimo de nota de cargo, nota de débito o memorándum de débito. Con esos 3 nombres conocemos a este documento, o pueden ustedes encontrar el significado de este documento. Bueno, certifica una determinada cantidad que ha sido cargada a una cuenta, generalmente cuando no existe una factura. Vamos a ver a qué se refiere. Como ahorita estamos viendo la terminología, los conceptos. Es un documento por medio del cual se registran cargos hacia el cliente, los cuales son generados por movimientos fuera del flujo normal de la venta. ¿Qué significa esto? Este documento nos va a ser útil cuando sale un agregado o un costo que no había sido previamente identificado o establecido, pero incurre en una responsabilidad sobre nuestro cliente o a quien le estamos vendiendo el producto, bien o servicio. ¿Con qué finalidad se usa? Es un documento para hacer del conocimiento a esa persona, a nuestro cliente, al deudor, que se ha realizado agregado una cantidad a su deuda, un cargo a su cuenta. Sirve también para indicar que una transacción de negocios ocurrió o ocurrirá, que en el tránsito, el proceso de esa transacción, vamos habitualmente, la facturación, si lo podemos llamar así, se genera por un lado, pero por otro vamos a agregarle esta nota de cargo. Acá en esta definición de indicar que una transacción de negocios ocurrirá o ocurrió, generalmente también se refiere a la parte bancaria, la parte bursátil, en el cual pues ellos lo notifican a través de los estados de cuenta mensuales. En este caso, pues cuando es de empresa a empresa o empresa a cliente, pues aquí en la tercera definición encontramos los ejemplos, digamos, de estos movimientos. Intereses, bueno, ¿por qué no lo podemos definir el interés antes? Porque hasta la fecha de corte o hasta que termina el periodo que está destinado para este ejercicio, sabremos, dependiendo el número de movimientos y las cantidades que se dieron, pues un interés. También se refiere
a intereses moratorios, que va junto con el tercer punto, las moras. Cuando hay un desfase en el cumplimiento de una fecha, pues va a generar un recargo o va a generar un incremento en su monto. Entonces, en un inicio no se establece o no se define que va a estar ese monto en la factura porque se espera cumplir en tiempo. Al no hacerlo, genera este tipo de pagos adicionales. Fletes. Bueno, acá los fletes se refiere al movimiento que se da a través de un transporte o de alguna empresa que se dedique al movimiento, tránsito de bienes, en los cuales pues el producto fue pagado a través de una factura, o el documento comprobatorio es una factura y el flete no es parte de la facturación. Entonces, como nota de cargo se puede agregar este concepto. Devoluciones, pues acá es en la cuestión de dichos clientes, dependiendo las cláusulas del contrato, pues si me haces una devolución, una vez que tú lo recibes, pues va a tener una sanción o un pago, ¿no? Aquí es la forma en la que se incrementaría dicho monto. Comisiones, pues las comisiones van, dependiendo de la naturaleza, es como un ejemplo. Vamos a suponer que nuestro cliente o la persona deudora, la empresa, hace el pago con un cheque. Este cheque, pues se supone o se entiende que tiene los fondos en el banco, pero resulta que al momento de llegar y querer cobrar ese cheque no tiene el saldo suficiente. Entonces la institución bancaria cobra una comisión por concepto de rebote del cheque, porque no tiene fondos suficientes. Esto pues no era parte de la facturación, entonces también se incrementa en una nota de cargo. Elevación de costos, pues acá también se da más que nada cuando es a mediano o largo plazo. Se hacen ciertas ventas con el costo actual, pero si se estipula en la regularización del contrato que a medida que haya una variación, puede ser a favor o en contra, va a ser pagado por parte del cliente. Entonces acá, cuando incrementa, sería una nota de cargo para que el deudor pues asuma ese monto. Bueno, ¿qué debe de incluir? ¿Cuál es la estructura de la nota de cargo? Van a haber notas de cargo, al igual que como hemos visto todos los documentos anteriores. Esta estructura pues indica la parte esquemática o la parte formal, pero puede ser que en algunos formatos incluya alguno o no de los puntos que están aquí descritos a continuación. Bueno, ¿cuáles son dentro de la estructura lo que debe de incluir una nota de cargo? Se debe de indicar, tiene que traer una leyenda que diga que es una nota de cargo. El lugar y la fecha de expedición. Es importante porque a partir de ahí aplica la responsabilidad o el monto que va a cubrir para que se determine la cantidad exacta, ¿no? El nombre completo, denominación o razón social, en caso de tratarse de una empresa, tiene que venir a qué contribuyente, a quién es el que se le está aplicando este cargo extraordinario. El RFC o Registro Federal de Contribuyentes, tanto del que vende como del que compra, o de quien paga como el del que está cobrando. El domicilio, acá pues en este caso de la parte que está expidiendo la nota de cargo. La referencia a la factura, que es un cargo que está adicional. Pues aquí se pone el número o el folio que identifique la factura con la que se pagó el bien. Numeración del folio para efecto de claridad, de certidumbre. El concepto, bueno, a qué se debe, por qué me estás cobrando o por qué se está generando. Y por supuesto, lo que es el importe total de esa nota de cargo.
Acá tenemos un ejemplo. Aquí pues viene identificado el nombre completo de la empresa. Acá pues viene su logotipo, que pues es opcional. Acá indica que es una nota de cargo. Hay un folio único. Aquí es el espacio para colocar los datos de el deudor al que les vamos a aplicar los montos y los demás elementos que nos indican lo que debe de contener nuestra nota de cargo. Y si se dan cuenta, también viene una cédula fiscal. Aquí con una estamos comprobando, en este caso, quién lo expide, y aquí es un ejemplo de, pues se anexó una copia de a quién se le está otorgando. Bueno, si se dan cuenta, pues en resumen, una nota de cargo es el documento legal que nos va a servir para indicar un cobro o indicar un aumento en la deuda por algún concepto que estaba fuera del trámite normal de la transacción del bien o producto. Bueno, vamos a pasar a lo que es el formato del RFC. Tal vez las siglas o las iniciales RFC, pues ustedes ya las conozcan, estén familiarizadas, pero hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta. No es muy sencillo, pero no es tan básico. Hay que considerar ciertas características para su conformación. Bueno, ¿qué es el RFC? Son siglas que corresponden al Registro Federal de Contribuyentes. Se compone pues por 3 elementos. Nuestro nombre propio, nuestro nombre y apellido, pues va a dotar de iniciales con las cuales nos va a identificar. La parte fecha de nacimiento pues también es una característica única, junto con nuestro nombre, para la aclaración o para la asignación de qué contribuyente se corresponde el RFC. Bueno, y una clave asignada. Esta clave también se le conoce como homoclave, la cual el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, pues es la entidad o el organismo que emite precisamente las homoclaves para evitar que haya una repetición o haya una confusión de contribuyente. Bueno, como concepto se trata de una clave única con que el gobierno mexicano va a identificar o poder identificar tanto a las personas físicas como a las personas morales que tengan una actividad económica en nuestro país. Todo aquel que ha tenido una actividad económica, ha sido inscrito a una institución educativa o algo que tenga relación con actividad económica, va automáticamente, aunque no estemos enterados, va a ser registrado a través de esta entidad y va a generar esta clave única. Por medio, como parte también de la conceptualización, por medio de esta clave, la autoridad fiscal tiene la capacidad de conocer qué hacemos económicamente hablando. A través de ellos, pues se interpreta o se tiene la intención de saber cuánto ganamos, cuánto gastamos, y a partir de ahí pues calcular también los impuestos que nos correspondan, ¿no? Bueno, acá vamos a entrar un poquito en sustento legal, y aquí nos indica que el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, o el CFF, contempla quiénes están y quiénes no están obligados. Bueno, como obligación le indica el artículo 27 que deben inscribirse todas las personas, ya sean físicas o morales. En el caso de empresas, o lo que es una persona moral, pues obviamente aquí sus socios o los accionistas están obligados a presentar declaraciones periódicas o expedir facturas por la actividad que están llevando a cabo, ¿no?
El artículo 79 del mismo Código Fiscal de la Federación nos indica que si una persona no se inscribe o hace omisión a esta obligación, pues va a tener una penalización. Entonces aquí son los dos sustentos legales para la aplicación del RFC, quienes están obligados a inscribirse. Bueno, para las personas físicas hay una nomenclatura, un formato. Acá les esquematicé lo que es un ejemplo de una persona que se llama Felipe Gutiérrez Domínguez. Nació el 19 de noviembre de 1990. Entonces, el RFC va a quedar conformado de la siguiente manera. Los primeros 4 caracteres o primeros 4 espacios corresponden a cierta nomenclatura que se extrae del nombre. Los siguientes 6 caracteres van a describir o van a hacer mención de nuestra fecha de nacimiento, y como última parte es un apartado de 3 dígitos en el cual va a ser una clave única que es otorgada por el SAT. Bueno, ¿cómo se desglosó para Felipe Gutiérrez Domínguez, que nació el 19 de noviembre de 1990, este RFC GUDF 901119? Y las 3 X simbolizan una clave aleatoria, una clave única, que puede contener tanto letras como números, pero que es otorgado únicamente por el SAT. Entonces vemos que las 2 primeras letras o los 2 primeros espacios o los 2 primeros caracteres, como ustedes lo identifiquen mejor, es la G y la U. Acá se refiere a la primera inicial del apellido paterno. Y, a ver, vamos a hacer énfasis acá, la primer vocal interna dentro de mi apellido paterno. Entonces, la G corresponde a la inicial de Gutiérrez y la U es la primer vocal de ese apellido Gutiérrez, pero de manera interna, o sea, que no sea ni la letra inicial ni la letra final. La D corresponde a la inicial, la primera letra de mi apellido materno. Entonces acá en este caso, Domínguez es la letra D. En caso, por efectos de que fue registrado únicamente por uno de los padres, un abuelito, no sé, hay muchos casos en los cuales hay personas que solo tienen un apellido. Entonces, cuando es así, una de las reglas nos indica que al no tener un segundo apellido se pone la letra X. Esta es una aclaración, ¿sí? Vamos, la G, la U, la D. Ahora, como cuarto carácter o cuarto espacio, la F es la primera letra o la inicial del nombre. Acá en este caso es Felipe, por consiguiente es la F. El 90 corresponde a los últimos 2 dígitos del año de nacimiento. El 11 pues es el número que le corresponde al mes de noviembre, que es la fecha en que nació, y el 19 precisamente es el día de su nacimiento. Las 3 X pues es la parte simbólica con la cual identificamos la homoclave. Bueno, ¿qué es la homoclave? Como su origen etimológico lo indica, homo pues es uno, clave es único, clave, perdón, es la descripción de clave única. Evita que 2 personas que aunque no se llamen igual, pero sí coincidan las iniciales, las letras de su nombre y probablemente también la fecha de su nacimiento, si eso es igual, la homoclave va a evitar que ese registro se repita. Bueno, vamos a ver. Para personas morales, el formato es muy similar, es muy parecido, pero se compone de un carácter menos. Generalmente
aquí en vez de 4 inicia con 3 espacios, 3 letras que corresponden a las iniciales o una combinación de esas iniciales con las cuales pues fue nombrada la empresa. El 15 pues corresponde, aquí no es el año de nacimiento, sino es el año de fundación o de creación, o también puede ser que algún tiempo estuvo trabajando de manera informal, pero aquí el 15 corresponde al año en el que fue dado de alta ante la Secretaría de Hacienda, ante el SAT. El 08 pues corresponde al mes, y el 18 al día precisamente de la fecha indicada. Y nuevamente pues va a tener 3 espacios para indicar lo que es la homoclave. Excepciones acá son muy puntuales, son muy claras, pero hay que tener muy en cuenta las excepciones. Como número 1, cuando una persona tenga 2 nombres, por ejemplo, el primer nombre se llama Juan Pablo, bueno, vamos a tomar la inicial únicamente del primer nombre, en este caso Juan, y Pablo no estaríamos ubicándolo. Acá como excepción encontramos que cuando una persona tenga 2 nombres, donde su primer nombre sea María o José, el cuarto carácter será tomado de la letra del segundo nombre. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a imaginar una persona que se llame José Francisco. Bueno, la persona tiene identificado, ubicado José como primer nombre y Francisco como segundo nombre. En nuestro país, el nombre de José y el nombre de María es demasiado común, o al menos quien ideó este esquema se encontró que era un nombre que iba a generar múltiples o muy repetidas duplicidades de nombres. Entonces se determinó que como había una gran cantidad de hombres que se llaman José en su primer nombre y mujeres que se llaman María, entonces como regla se puso de que esos nombres no se toman en cuenta y sí tomaremos el segundo nombre de cualquiera de los dos, ¿sí? Ahorita vamos a ver unos ejemplos adelante. En el caso, bueno, acá está de inmediato, una persona que se llama María Fernanda Escamilla Arroyo, los 4 caracteres quedaría la EA, la E como inicial del apellido paterno, la A como la primer vocal intermedia del apellido, la segunda A o el tercer espacio sería para la inicial del apellido materno, que en este caso es Arroyo, y la F corresponde a Fernanda, desestimando el nombre de María. Bueno, también otro punto, otra excepción es que la letra ñ no se indica y en su lugar se sustituirá por una X en el caso de que el nombre o el apellido tuviera la necesidad de incluir la letra ñ. Bueno, hay apellidos, aquí lo que son los apellidos de origen español, castellano, todo es un poquito tal vez raro, pero hay apellidos que incluyen una diagonal, un punto o un guión. Entonces en esos casos, cuando aplique, se le pondrá también una X. Apellidos compuestos formados por más de una palabra, se toma la primera palabra. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Bueno, continuamos con las excepciones. Cuando alguno de los apellidos o nombres compuesto es de que están, por decir, 2 palabras unidas, ¿no? La primera palabra de esta composición va a ser omitido. Por ejemplo, el da, das, de, del, der, di. Bueno, acá la línea de elementos. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es de león.
El de león, pues aquí entra en lo que es el de, y precisamente esta preposición no se toma en cuenta. Y así, pues hay una serie de ejemplos de apellidos que van compuestos con estas palabras. Entonces se elimina esa preposición o esa conjunción y se toma el siguiente apellido. Si de las 4 letras resulta una palabra altisonante, la segunda letra será sustituida por una X. Pues hay una serie de combinaciones de que, pues por azares del destino, pues se da dicha combinación y resulta pues una palabra tal vez no correcta, en la cual pues se tendrá que sustituir esa segunda letra por una X o la cuarta letra. Hay una página que ustedes van a poder consultar, que es la conformación, está en la descripción del CURP. Ahí viene una lista de combinaciones de estos 4 elementos, estas 4 palabras, que no procede su asignación en el RFC y tiene que uno de esos caracteres ser sustituido por la X. Bueno, con 2 apellidos, si el primer apellido no tiene vocal interna, hay apellidos que solo son consonantes, se le asignará también una X al espacio donde iba dicha vocal. Cuando es con un apellido, si no existe el segundo apellido, se asigna una X a la tercera posición. Bueno, y esto pues es un esquema, es un formato con el cual el SAT comprueba, o es el respaldo gráfico, el respaldo en papel con el que hacemos nuestra inscripción al RFC. Este documento, este formatito es muy importante cuando tenemos que hacer declaraciones, cuando tenemos que hacer trámites en el SAT, o muchas empresas nos piden, ya sea para laborar, para comercializar o para demostrar nuestra situación de contribuyente, pues en el cual este formato va a traer todas nuestras referencias, todos los elementos con los cuales estamos dados de alta ante el RFC. Bueno, si se dan cuenta, pues nuestra sesión, nuestros formatos son bastante elementales, sencillos, pero muy útiles. Hay información en el internet que pues voy a ampliar los ejemplos. Si tienen dudas, háganmelo saber. Vamos a dejar hasta acá nuestra sesión. Échenle muchas ganas, repasen. Recuerden que la próxima semana nos toca examen. Espero que les vaya muy bien, que tengan excelentes resultados. Bueno, estamos viendo hasta la siguiente.